Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos en nuestro taller, Una mujer como tú. Y en el día de hoy arrancamos ya el segundo tiempo. Ya hemos visto 5 mujeres de la Biblia y el cómo sus situaciones emocionales, las dificultades en el camino de su fe, no les impidió el alcanzar el propósito de Dios, sino que hemos aprendido el cómo depositar nuestra confianza en Dios, el decidir ser fuertes y valientes siempre será la mejor opción porque después de todo, pues no estamos solas, siempre tendremos al Consolador, siempre tendremos la guía del Espíritu Santo acompañándonos y de Jesús que prometió, ¿verdad?, estar con nosotros hasta el fin y en medio de cualquier aflicción o las diferencias que tengamos, porque cada emoción, cada temperamento, cada carácter, Él lo usa con un fin, con un propósito. Y aunque tengamos situaciones diferentes, hay algo en común y es que cada situación siempre se usará para ver manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas y eso es lo que veremos a través de las mujeres, porque son dos, que componen el capítulo número 6 y no voy a proyectar pantalla en esta ocasión. Ya les había avisado al primer grupo de las que están haciendo este taller. Digo el primer grupo porque sé que estas grabaciones se van a usar a futuro a muchas chicas más y que vayan a repetir el taller, pero en el momento que se está grabando ahora, esto actualmente, estamos con un grupo privado y ahí pues les hice la salvedad de un problema que tuvimos con el material que se está usando de manera digital y por eso pues ya no podemos tener el acceso a tener la copia. Tendríamos que estar transcribiendo, lo cual no me pesa, pero he estado con algunas situaciones del tiempo y bueno, decidí mejor pues ya estas últimas 5 darla de esta manera. De todas formas, tengo el material aquí, tengo mis apuntes, voy a ir leyéndolo y voy a estar con ustedes y ya las que van a participar de este taller, que están participando de manera en vivo, pues también es muchísimo mejor estas grabaciones que se estarán haciendo por Zoom. Entonces, nada, hoy vamos a ver Marta y María, las hermanas de Lázaro, distintas en temperamento, devotas por igual a Jesús. Vamos a leer en Lucas 10 del 38 al 40. Siempre haré hincapié a que lean el capítulo completo, hagan una pausa para poder estudiar todo el contexto y de esa manera no se limiten solo a lo que yo les voy a compartir, sino que el Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas a través de lo que ustedes lean a solas con Él. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Cuando nos adentramos al perfil emocional y espiritual de estas dos mujeres extraordinarias, vemos que son las dos súper distintas en temperamento. Y es fascinante el ver cómo Jesús interviene en medio de cada una de ellas, sin importar la actitud o la forma que tuvieran. Y esa es una de las bellezas de nuestro Señor, que Él puede estar no vamos a decir a la altura, pero pudiera, sí, creo que sí, esa es una palabra, una persona que con humildad se pone a la altura de aquel que está manifestando su temperamento y la posición emocional que está transitando en ese tiempo. Y eso es lo que Jesús nos demuestra aquí a través de Marta y de María. Marta, María y Lázaro eran amigos de Jesús y cuando leemos los evangelios vemos de que era una relación muy íntima. Ellos vivían en Betania, que era una pequeña aldea que estaba bastante cerca de Jesús. Y hay como unos 3 pasajes que se relatan en los evangelios en donde Jesús tiene encuentro con ellos. Tal parece que como Betania era o sea, estaba entre el pase hacia Judea, era como esa escala frecuente que Jesús hacía cuando tenía que pasar por allí y sabía que tenía ese lugar seguro, ese espacio, perdón, hice así porque
Sonó como algo, no sé si es que la luz está por hacer de la suya, pero eh, Jesús de seguro que usaba este espacio, ¿verdad? Íntimo entre sus amigos para quedarse ahí en Betania, para descansar, para reposar. Voy a cortar aquí para ver qué es lo que está pasando con la electricidad. Estamos en vivo, estas son cosas que pasan. Y seguimos acá. Falsa alarma, gracias al Señor. Entonces él les decía, ellos vivían en Betania y Betania estaba en ese camino hacia Judea y se nota que Jesús pues era el lugar de confianza donde se sentía que podía recibir hospitalidad, había intimidad y ya conocemos un poco, ¿verdad? Más adelante todo lo que sucede con el fallecimiento de Lázaro, el reclamo que le hacen a Jesús, sus hermanas, pues hablamos de que había una intimidad muy bonita, había una relación muy linda que ellos manejaban y eso me encanta porque podemos ver a ese Jesús siendo amigo, siendo íntimo, estando allí, dando ese afecto, apoyo, acompañamiento, aún en medio de su ministerio, porque ya estaba ejerciendo. Ahora, cuando hablamos de el contraste entre Marta y María, que el tema que vamos hoy más bien a desarrollar es conocer nuestro temperamento, que va a ser una tarea que les voy a dejar porque el material no lo tiene, pero ya más adelante les voy a explicar en la tarea. Conocer nuestro temperamento y trabajar el afán. Eso es lo que vamos hoy a especificar. El contenido es bastante amplio. Yo eliminé la parte donde se va a entrar con el tema de Lázaro y todo eso, porque ya en temas anteriores, como lo de Esther, estuvimos hablando un poquito de la pérdida y también lo estuvimos hablando con María, la madre de Jesús, del duelo. Y el material está buenísimo, pero creo que puede ser un material para usarse a futuro, otra charla complementaria, pero ahora me quiero enfocar en el afán. Creo que vivimos tiempo de afán, de ansiedad, de muchos miedos y obviamente las mujeres creo que somos las que llevamos la delantera con esta emoción de la ansiedad. Ahora, volviendo al tema de los temperamentos, era evidente que entre Marta y María había hospitalidad, o sea, eran ambas amigas de Jesús, lo amaban, había un respeto, había una honra y cada una desde su posición entendía la manera de cómo deleitarse, ¿verdad?, con su presencia. En Marta vemos una mujer estructurada, vemos que es organizada, que es metódica, que hacía todo lo de una anfitriona meticulosa y el hecho de que siempre se le llame al hogar de Marta cuando Jesús caminaba, iba o se hace referencia de esto, pues muchos comentaristas dan el voto a que Marta tendría que ser la hermana mayor, porque la referencia que siempre se hacen es a la casa de Marta. Y esta característica es algo muy común en los hermanos mayores y más para la época que hacían la referencia que si no estaban los padres, pues se mencionaba automáticamente a quien era el primogénito. Ahora, estas hermanas eran bien opuestas en su forma de ser en temperamento. ¿Qué es el temperamento? Cuando hablamos de temperamento son esas diferencias individuales en cuanto a las reacciones, en cuanto a nuestras emociones que tienen impacto en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con los demás, pero también con nosotros mismos, o sea, primero con nosotras mismas y con los demás. El temperamento se habla de que es hereditario, contrario al carácter. El carácter tú lo vas formando conforme a tu temperamento y la personalidad y las cosas que te pasan en la vida y conforme a Cristo mismo y la obra del Espíritu Santo en ti. El temperamento se hereda. Esto viene de genética. Sin embargo, aunque se hereda, porque a muchos aceptan trabajar sus emociones, muchos aceptan trabajar su carácter, someterlo a Cristo, aceptan trabajar su personalidad, su identidad y estima, pero en el temperamento es donde muchas veces decimos, así yo soy. O sea, ese era el temperamento de mi papá, era el de mi abuela, era el de mi tío, fue el de mi tutor, fue el que yo adquirí. Eso es lo que está en mi familia y así yo soy. Esto no es excusa, aunque sea heredado, siempre tenemos la oportunidad
de nosotros cambiar si así se lo decidimos. El temperamento también se trabaja, aunque es una herencia. Podemos siempre modificar para ser más felices, para poder tener paz, para contribuir a la felicidad de los que nos rodean. Porque una de las situaciones del temperamento es que se va a exponer más sobre los demás que en ti mismo. O sea, como tú lo heredaste y lo has tenido toda la vida, es una mochila que se carga contigo, de alguna manera tú no lo ves como algo molesto porque fue heredado. O sea, desde pequeño, tú ves cuando a veces uno dice, ay, qué carácter ese niño, no, es el temperamento. Cuando tú ves a los 3 meses, a los 4 meses, que te hacen esa rabieta o están muy melancólico, por lo general es muy heredado de parte de mamá. Entonces, vamos a ver en Marta un temperamento colérico. Y aquí es donde abro paréntesis y les dejo la tarea. Sería buenísimo que investiguen sobre los temperamentos. De hecho, hay un libro, lo voy a buscar, hay un libro que habla de los temperamentos y el Espíritu Santo, que está buenísimo. Yo considero que es un libro que todo cristiano y más nosotras las mujeres eh, deberíamos de leer. Voy a buscar el nombre porque sé que lo necesitan buscar como una tarea si quieren de verdad. Temperamentos controlados por el espíritu, así se llama el libro. Temperamentos controlados por el espíritu de Tim LaHaye. Creo que así se pronuncia, nunca soy buena con los apellidos, pero ese es el libro, Temperamentos controlados por el espíritu. Búsquenlo, eso es una joya. Ese libro te va hablando los temperamentos también, va poniendo muestra de los temperamentos en hombres y mujeres de la Biblia, tiene como que ejemplos y te va hablando sobre cómo tú manejas el ministerio, el propósito y el llamado de Dios en tu vida conforme al temperamento que tú tienes y cuáles cosas tú tienes que cuidarte, que muchas veces confundimos de que hay personas que tienen como, tal pecado sigue a tal ministerio. Y él ahí te va narrando cómo tiene que ver más por el temperamento en sí. Y está buenísimo. Entonces, ese es el paréntesis de tarea, porque las preguntas que ustedes tienen en el cuaderno de trabajo, creo que están pasando muchos motores en este momento, pero bueno, espero que el filtro acá antirruido haga su trabajo. Pero en el cuaderno de trabajo, todas las preguntas están enfocadas en el afán. Y olvidé poner en el cuaderno de trabajo esto, pero ahora se los digo aquí. Busquen ese libro como tarea para que pongan como meta leerlo para este año, para que puedan cerrar ese tema de los temperamentos, soltar las excusas y trabajar y sacarle provecho. Porque eso es lo bonito, el temperamento, tú vas a poder ver las debilidades, trabajarlas, pero vas a ver también cuáles son tus fortalezas, tus virtudes y las cosas que puedes usar para tu propósito y para ser mejor persona y mejor con los demás. Entonces, volviendo al tema, no vamos a definir aquí, por eso les digo que lo investiguen para que puedan ver las definiciones. Los básicos son 4. Hay otros psicólogos ya que han aumentado algunas mezclas de temperamentos, pero siempre hay 4 básicos. Y hoy vamos a ver 2 comunes a través de Marta y María. Marta se habla de que podía tener un temperamento colérico. Las personas que tienen este temperamento son personas muy inteligentes, son personas que aman profundamente, se les puede decir también como intensos, son personas que también desarrollan un carácter fuerte, presentan una tendencia de tener control, son muy impulsivos en hacer las cosas en el momento y ya, son dominantes, son determinadas, son confiadas y son líderes por naturaleza. Muestran un carácter competitivo y tienen el interés de ser el centro de atención. Ustedes están viendo y ahí estamos viendo cosas buenas y cosas no tan buenas o cosas que hay que trabajarse porque pueden ser tu propio enemigo. Y aquí estamos sudando, pero de a duro. Entonces, por lo general, este tipo de temperamento son personas muy dadas a discusiones, fácilmente pueden ceder a discusiones y a llevar la contraria. ¿Cuáles son las características? Si tú tienes el temperamento colérico que debes modificar, tener en cuenta para cambiar, aquí hay 3 cosas específicas que te pueden jugar en contra como hija de Dios en tu proceso de sanidad interior y en el llamado de Dios para tu vida. Y es el manejo eficiente del coraje.
O sea, si eres una persona colérica, por lo general vas a tener impulsos, vas a tener ira, vas a tener un coraje de esto, o sea, puede ser bien fuerte. O sea, estamos hablando de una ira que luego tú te arrepientes de lo que dices, de lo que dijiste, de lo que rompiste y las cosas que no debiste hacer. Número dos, el control de la agresividad. O sea, este coraje, esta ira, esta falta de control de ver que no se hizo las cosas como se tenían que hacer, que fue lo que Marta viene a reclamarle a Jesús al ver a María haciendo lo que ella entendía que no debía estar haciendo, te puede llevar a la agresividad. Y esto, tristemente, si tú eres mamá, lo pagan tus hijos. Cuando tienes un temperamento colérico, son tus hijos los que van a pagar. Y en instancia también, tu esposo, las personas que tiene alrededor, quizás no lleves directamente a ser una agresiva física, pero sí una agresiva psicológica, que es igual o peor que el físico. Y número tres, el desarrollo de la paciencia. Esto va a ser un reto, porque el hecho de querer tener el control, de ser impulsiva, de hacer las cosas ya en el momento, ahí yo me identifico un poco. Y eso es bueno que podamos identificar, porque quizás tú no eres colérica, pero puedes tener rasgos. O sea, de todos los temperamentos siempre tenemos una o dos características. Pero cuando o sea, cuando son más las características de ese, pues entonces nos definimos como este o en conjunto. Pero si hay personas que dicen, no, yo soy melancólica, colérica. Entonces, cuando se habla de esto es porque a la hora de hacer un test, que si tú quieres identificarte y no te conoces, también puedes entrar a páginas de internet donde hay test gratuitos, donde tú puedes definir cuál es tu tipo de temperamento y ahí entonces el de mayor votación es tu temperamento base y el segundo es el que ya le hace pues el complemento. Ahora, en María vemos un temperamento melancólico. Las personas de temperamento melancólico son reflexivas, bien sensibles, les encanta el silencio presente. ¿Cuántas se identifican? Yo espero debajo de esta clase que puedan comentar. Por cierto, hago un paréntesis. Comenten los videos. Yo siento, o sea, el hecho de estar aquí pregrabado y todo, sé que los ven porque se marca la vista y todo eso, pero sería súper más dinámico, bonito, que según ustedes vayan viendo la clase, puedan dejar sus comentarios debajo en YouTube. Las que están en Patreon pueden hacerlo, pero me gustaría que fuera más en YouTube porque hay chicas que están tomando el taller que no están en Patreon, entonces así de esa forma el video sí lo ven todas por igual, pero no todas están en la plataforma. Entonces sería buenísimo que debajo del video ustedes puedan dejar también sus dudas, preguntas, comentarios. En este caso, si conocen ya su temperamento, cómo lo descubrieron, cuáles virtudes les encanta de su temperamento, cuáles debilidades están trabajando, etcétera. Me encantaría poder leerlas. Yo tengo un temperamento total y exclusivamente melancólico. Me quedé en que nos encanta el silencio. Las personas melancólicas tienen una gran capacidad de análisis, son intuitivas, suelen ser perfeccionistas, muy introvertidas y no les interesa el reconocimiento. Son personas observadoras y metódicas. Aprender es importante para ellas, entregadas a sus proyectos y la parte artística es siempre bien desarrollada en los temperamentos melancólicos. Por eso muchas de estas funciones espirituales de personas con el temperamento melancólico, por lo general, tienen funciones espirituales de adoradoras. Son personas que son buenas para escribir, salmistas, cantar, estar en arte, estar siempre en adoración. Yo creo que son una David. Entonces, ¿cuáles son las particularidades a trabajar cuando tenemos un temperamento melancólico? Número uno, aquí hay cuatro en vez de tres. La asertividad en la comunicación, o sea, decir cómo se sienten y lo que necesitan. Aquí podemos ser pasivas agresivas. Por eso les decía que puedo identificarme con ese rasgo del colérico, con el tema de la impaciencia o querer a veces la cosa ya. Por lo general es muy común esto, el ser melancólico, colérico, porque entonces tú
no tienes la asertividad de comunicación, no siempre sabes expresar lo que sientes, lo que necesitas, y es fácil caer a la tendencia de que nadie te entiende, de que tú sientes tanto que en realidad expliques lo que explique, nadie lo va a entender. Pero a la hora de que quieras que te entiendan, como tienes problemas para comunicarte y tener una buena asertividad, que eso es una tarea que se tiene que trabajar totalmente, el mejorar en nuestra comunicación, porque entonces luego podemos vernos como personas de desinterés. Le hacemos daño a las personas que queremos, dejamos de comunicarnos, nos da a veces miedo decir cosas, pero cuando la decimos, ya lo decimos desde el mismo afán y la ansiedad, cosas que yo fui descubriendo al pasar los años y lo veo hasta el día de hoy, algo con lo cual hay que trabajar bastante, porque entonces luego lo haces de una manera colérica cuando estás cansada o cuando ves que ya le hiciste daño al otro con tu silencio. El número 2, el fortalecimiento de la autoestima y de la identidad. Y el número 3, si son 3, no sé por qué dije 4, son 3, el cuidado personal de las emociones. ¿Por qué tenemos que cuidarnos tanto las emociones? Porque cuando no hay eh, cuando no hay asertividad en la comunicación, cuando no sabemos decir bien cómo nos sentimos, cuando nos encerramos a nosotros mismos y no cuidamos las emociones de manera intencional, la tendencia va a ser a tener episodios depresivos. Entonces, en el mundo espiritual, al temperamento melancólico, este va a ser como nuestro talón de Aquiles. Entonces, es necesario que haya mujeres con todo el tipo de temperamento. Nos complementamos tan bien. Es sumamente importante destacar de que ningún temperamento es mejor que el otro. O sea, a veces yo llegué a decirlo, ay, me encanta esta chica, es colérica o es la sanguínea, casi todo el mundo quiere ser a veces como más sanguíneo y qué cool. O sea, no. Cuando tú leas las contras del sanguíneo, vas a decir, no, yo no quiero serlo. O sea, entonces, siéntete primero súper cool aceptando el temperamento que tienes. El punto ahora es trabajarlo, saber que es hereditario y que tienes que comenzar a modificar todos estos puntos que necesites modificar. La voluntad de Dios es que tengamos el temperamento con el que Él nos creó, porque para eso, o sea, con ese temperamento, Él va a hacer que cumplamos sus planes, siempre y cuando lo llevemos y lo sometemos a Él. Ambos son necesarios, tanto el de Marta, colérica, como el de María, totalmente melancólica, pueden trabajarse. En casa de Marta y María, ¿cuáles son los relatos que están en la Biblia sobre estas dos hermanas? Nos vamos a enfocar en el día de hoy, en el relato que ya leímos, que está en Lucas 10, a partir del verso 38. Marta estaba súper afanada y de seguro apurada. Como anfitriona, ella estaba haciendo todo lo posible para que Jesús, ¿verdad?, se sintiera cómodo, sus discípulos, todos sus invitados, mientras que María, por otra parte, elige sentarse a los pies de Jesús para escucharlo mientras éste enseñaba. Y vamos a leer textualmente cómo se da el diálogo. Podemos imaginar cómo Marta se estaba sintiendo. Imagínense una persona impulsiva, colérica, y viendo de que se siente sola, abrumada, que no está haciendo las cosas que María se supone debía estar haciendo para ayudarla. Se siente frustrada, drenada, resentida. ¿Por qué tendría que hacer el trabajo? Es injusto que María esté ahí postrada a los pies. Y Marta viene a donde Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y la respuesta del Señor a Marta fue una gran lección para ella y también para muchas de nosotras. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas personas pueden caer en la misma trampa que Marta, y es que podemos estar preocupadas por lo que vemos como comportamientos negativos de los demás y comenzamos a juzgarlos por no hacer las cosas como nosotras entendemos que esa persona debía hacerlo o que debía hacerlo de la manera adecuada y en el tiempo que nosotros queríamos. Y como mujeres, nosotras tenemos mucha demanda en los ambientes.
No se puede negar esto. Tenemos la multiplicidad de papeles, de estar haciendo muchísimas cosas a la vez. Y son muchas las mujeres que tienen las agendas tan, pero tan llenas que pierden el equilibrio en sus vidas. Y esto pasa incluso en el ministerio. Tenemos mujeres que, como le ocurrió a Marta, pueden estar en el servicio de Jesús, pero están tan afanadas que les está llevando de perder de vista lo más importante, que es el pasar el tiempo con Dios. Creen que posponiendo la lectura de la palabra, el devocionar, la oración, yo muchas veces estuve ahí. Y hay días en donde esto me abruma y tengo que, no, zapatearme, trabajarlo, pedirle ayuda a Dios, porque creemos que haciendo más rápido los oficios, lo que hacer, vamos a adelantar. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero es al revés. Cuando tú logras sacar tiempo con Jesús, empezar tu día con Dios, entonces tú vas a ver cómo todo lo demás se organiza y Dios mismo te da la ayuda, la sabiduría y la dirección. María, en otro lado, entendió que necesitaba aprender más de su maestro y buscar las cosas que tienen un valor eterno. Y cuando hacemos eso es cuando nosotras podemos ser de bendición, tanto para nosotras mismas primero como para los demás, porque el Espíritu Santo es el que impulsa todas nuestras obras, todas nuestras obras. Estamos en vivo, ¿verdad? Les digo. Entonces, el tiempo que pasamos a los pies de Jesús es lo que marca una gran, pero gran diferencia en nuestras vidas. Nosotros vamos a liberarnos del afán conforme estemos a los pies de Cristo. O sea, nosotras, conforme pasamos tiempo de intimidad con Dios, el afán, la ansiedad y la preocupación no tendrá espacio. El afán produce ansiedad y miedo. El afán nos desanima y si nos descuidamos, esto nos sobrecarga tanto que nos puede conducir a la depresión. Tenemos muchas líderes y mujeres en la iglesia trabajando en automático, porque no siempre la depresión se va a darse con una baja de cortisol, que tú estás en la cama, que no te quieres parar, cuando hay un problema químico, cuando hay un problema hormonal, cuando es por medicamento, cuando tienes que tomar antidepresivo porque estás down. Hay montones de personas que están viviendo bajo depresión y están ministrando, predicando activas. La cara de la depresión no siempre es una cama postrada en tristeza en donde los demonios ya toman parte para ponerte pensamientos suicidas. No siempre. La peor cara a veces de la depresión es esta, en donde todos se quedan, ¿y qué pasó? Porque vivías en automático y cuando vienes a darte cuenta, estás tan abrumada que ni siquiera alcanzas a ver la sombra de los pies de Jesús para postrarte delante de Él. Aún así, si tú sientes que estás camino a eso, te vengo a decir que aunque tú no lo veas, Él está ahí y te está esperando. Es necesario que a tiempo, por amor a ti, por amor a lo que Dios ha puesto en tus manos, por amor a la gente que te ama, que te quiere, que te necesita y por todo lo que tienes para dar para Dios, es mejor bajarle a la agenda, al activismo y pasar tiempos a solas con Jesús. El afán y la ansiedad nos produce agotamiento físico y emocional que nos puede traer problemas en diferentes aspectos, como lo son enfermedades físicas y situaciones en nuestras relaciones interpersonales. Nos puede robar el gozo, nos roba la paz. Y una de las cosas más peligrosas, que parece que es lo que le pasó a Marta, es que el afán corta nuestra comunión con Dios para estar a sus pies y disfrutar de lo mejor. Nosotras tenemos hoy la capacidad, la decisión de poder equilibrar nuestra vida. Necesitamos equilibrar nuestra vida. Hay un testimonio buenísimo, no me voy a cansar también de decirles, traten de buscar este material, Una mujer como tú, sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia, de la doctora Liz Millán, porque de verdad tiene unos testimonios de sus pacientes buenísimos. Los indicadores que muestran que vives afanada, que estás bastante preocupada o oprimida.
Esto es un análisis rapidito. Si tú quieres, luego pones en pausa el video para que vayas tachando. Recuerda que casi todos estos enunciados que ponemos acá, cuando pasan de 5 o 6, ya tú estás en afán y es bueno que tomes medidas, que te voy a compartir aquí algunas y que puedas también acercarte a un consejero cristiano, un terapeuta, si no te gusta la palabra psicólogo, bueno, hay consejeros cristianos, existe la consejería bíblica, la asesoría, el acompañamiento emocional, la educación emocional. De hecho, acá, a partir de mediados de este mes, en el momento que se está grabando esto, nosotros vamos ya a lanzar los proyectos de educación emocional, de mentoría, consejería y todo para estos casos que muchas mujeres están viviendo y que, bueno, quizás no se sientan cómodos con ir a un psicólogo, pero si vas, trata de que sea cristiano, porque a veces tienes tantos años viviendo en afán que ya no tienes las herramientas de salir de allí tú sola y necesitas un acompañamiento. No te sientas mal, no te sientas mal. Yo creo que Jesús para algo tiene hijos de Dios capacitados, que han estudiado, que se han formado y que usan la palabra como base para poder enseñar y llevar a cabo sus profesiones que te puedan ayudar en tu salud mental. La ansiedad, la obsesión con el perfeccionismo. Estoy ya diciendo indicadores que muestran que vives en afán. El deseo de agradar a todo el mundo. El anhelo por la aprobación continua. Deseos de salir corriendo, de dejarlo todo, ese cansancio, hartazgo que tú quisieras como que te trague la tierra de repente. Si estás viviendo episodios así en tu casa, trabajo, en algunas situaciones, estás en afán y necesitas buscar ayuda. Si tienes dificultad para dormir ya constantemente o se ha hecho un patrón esto en tu vida, frustración desmedida cuando se falla en algo, comer de manera compulsiva o inapetencia, necesidad de controlarlo todo, la sensación de que te estás ahogando, de que te estás asfixiando, que el corazón se te sale por la boca. De hecho, quizás has ido al médico hacerte electro, has ido al médico para que te chequeen, revisen y no te encuentran nada por ahora, porque luego a la larga, cuando la ansiedad y el afán no se corta, sí comienzas a enfermarte físicamente, pero ya esto cuando la gente llega al pico de estrés, que te tienen hasta que hospitalizar, o sea, no podemos esperar llegar ahí. Dios nos libre llegar ahí. Yo tengo amigas que han llegado al pico de estrés y no quieran ustedes imaginarse lo difícil y los daños estomacales, los daños digestivos que ya quedaron de manera irreversible, a menos que Dios haga un milagro. Daños en sus órganos, en muchos, por causa de no haber controlado a tiempo el afán. Si tienes también esa necesidad de controlarlo todo, la necesidad, se repitió 2 veces esto, alteración en los ritmos cardíacos sin que se deban a problemas médicos, sudoración no debida a calor, puedes estar bajo un aire y como quiera que tengas ese sudor repentino, esa sensación de que algo malo te va a ocurrir, náuseas, algunas sienten incluso cambio en su manera de ir al baño, puedes sentir a veces diarreas, a veces estreñimiento, otros problemas estomacales sin ninguna aparente causa. Dolor en el pecho, mareos, dolor de cabeza fuerte, sensación constante de agotamiento, aunque duermas 8 horas un día en la noche, te levantas cansada, como que no dormiste nada, opresión en la garganta, sientes que no descansa, dejaste de disfrutar actividades que antes te eran placenteras, ahora te irritan esas cosas que antes eran tu hobby, negocias el tiempo de tu pareja, tu familia, o sea, estás sustituyendo el tiempo de calidad familiar, amistosa por el trabajo, ya no haces nada para ti. Todos estos son indicadores de la afán. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a vencer la afán? ¿Cómo vamos a vencer esta preocupación, el vivir ansiosa, el vivir angustiadas? Pues nosotros tenemos que de manera urgente poner en práctica la palabra de Dios. Yo creo que si alguien merece vivir en paz,
y de verdad tiene. Somos nosotros los hijos de Dios los que tenemos el príncipe de paz. Cuando nosotros tenemos afán, una de las cosas que a mí me ayudó bastante a sanar la ansiedad es reconocer que no estaba confiando en Dios. O sea, sí o sí. No te digo que el cristiano no pueda tener ansiedad, sí puede tener, pero el cristiano que tenga ansiedad debe de reconocer que la ansiedad tomó terreno porque dejaste de confiar. O sea, no cohabita fe y ansiedad, no cohabita confianza y miedo, no cohabita el sentirse amado con sensación de inseguridad. Si yo de verdad me creo amada por Dios, estoy a cuentas con mi identidad con Dios, entiendo que Él es soberano y Él tiene el control, que Él maneja mi vida y que en mi vida nada pasa fuera de su voluntad, no va a haber espacio para la ansiedad. La ansiedad puede venir y tocar y hacer así, pero si yo estoy tan fuerte con todo lo que te menciono de la palabra de Dios, lo que va a rebotar. En algún momento mi identidad, mi fortaleza espiritual va a hacer que se aplaste la ansiedad. Y cuando esta venga, lo que yo voy a hacer es echarla sobre el Señor. Fue lo que se nos dice en 1 Pedro 5:7, echad, o sea, echa toda ansiedad. Eres tú que debes tomar esa mochila, esa carga, ese afán y depositarlo en las manos de Dios. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos la palabra de Dios para combatir todos estos males y salir vencedoras. El afán, la ansiedad se alimenta del miedo. Y cuando el miedo toma terreno, esto es un espíritu. El miedo, sí, es una emoción cuando hay una alerta sana en el momento de, por ejemplo, cuando iniciamos la clase, yo escuchaba un ruido, sé que había un problema cercano a electricidad, pauso, yo sentí miedo, pero actué, no me paralizó. Vi que todo estaba bien, apagué lo que tuve que apagar, retomé mi clase y estoy aquí. Eso fue una emoción sana y me ayudó a ser funcional, a darme cuenta de que hay una alarma que me está haciendo ruido y necesito hacerlo. Pero si todo lo que yo hice ahora mismo yo lo hago sin que haya ruido, sin que haya ninguna situación aparente, solo porque yo estoy en una alerta constante, o a partir de eso que pasó hoy, yo comienzo a todos los días a entender que estoy escuchando un ruido, pues entonces eso sí me habla de que ya yo me he quedado hipervigilante a causa de un trauma, puede ser o una situación, me quedé estable allí y yo necesito también ayuda, necesito trabajar esto. Pero la palabra me dice que el verdadero amor echa fuera el temor y que aquel que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, todo aquel que tiene la revelación del amor de Cristo en su vida, la ansiedad y el afán no va a ser un problema, porque aun cuando ésta toque la puerta, ese mismo amor y esa seguridad, no en ti, sino en Dios, va a hacer que esto venza. Entonces, ese es un punto que siempre tendremos que reconocer para poder sanar esto. ¿Cómo venzo la ansiedad? Primero, entregarle tus cargas al Señor. Ya lo expliqué. Es en intimidad con el Señor que tú vas a poder recibir paz y también dirección sobre lo que debemos soltar. Es importante cambiar tu alimentación, dormir bien, informarte del tema. Si tienes que ir a terapia, ve. Si necesitas ayuda, ve. Pero la verdad es que la ansiedad, cuando está mezclada en esto, en lo espiritual, espiritualmente hablando, es que se tiene que resolver. Todo lo que te mencioné te va a ayudar a manejar los síntomas, pero la sanidad, la raíz, es vivir con una vida consagrada al Señor. Entender que Él es el soberano, Él es el que tiene el control y la dirección y nosotros debemos soltarnos. Número 2, establece prioridades. Hay personas que el afán y la ansiedad que tienen es porque quieren estar en todas y no tienen el equilibrio, no tienen un orden saludable en su vida para estar con Dios, su autocuidado, la familia, el ministerio, las tareas, que el trabajo. O sea, tienes que aprender a tener un orden y a soltar. Debes evaluar con seriedad cuáles son las cosas que te están robando la paz. Y esas cosas que te están robando la paz, entonces tienes que considerar erradicarla de tu agenda. Número 3, establece las cosas divertidas que te generen diversión, que te generen felicidad. ¿Hace cuánto tiempo tú no llevas a cabo una actividad para ti y por ti? En donde tú no le preguntes ni a tu amiga, ni a tu hermana, ni a tu esposa, a tus hijos qué quieren hacer. No, tú, la persona que yo diga, yo, Lady, ¿qué quiero hacer?
¿Qué actividad me gusta hacer y tengo años que dejé de hacer? ¿Hace cuánto tiempo que no sales con tus amigas? No para hablar de ministerio, problemas o situaciones. Claro, es bueno salir a hablar también, es terapéutico. Pero salir a comerte un helado, a beberte un café o salir tú sola a contemplar la naturaleza. ¿Hace cuánto tiempo que no sales con tu familia a un fin de semana, a un campo, a estar relajada, a disfrutar la vida? La monotonía y la rutina nos alejan de lo nuevo que Dios quiere darnos. Muchas veces Dios está hablando, te está dando solución a problemas, a situaciones, te está dando ideas, sueños, metas, emprendimientos, pero como estás en afán, resolviéndole las cosas a todo el mundo y preocupándote que todo el mundo esté bien porque has malentendido que amar es poner a todo el mundo primero y olvidarte de ti misma, te estás ahogando y lo que estás realmente es enfermándote, no entendiendo que para que tus hijos y tu familia estén bien, tú primero tienes que estar bien, porque no podemos dar lo que no tenemos. Tienes que estar bien, porque estando bien, entonces ellos pueden estar bien. Vas a tener la capacidad de poder ser funcional cuando ellos estén, cuando ellos te vean también a ti bien. 4, reserva tus pensamientos, renueva tus pensamientos a través del filtro de la palabra de Dios. En medio del afán, el bombardeo de pensamientos va a venir de una forma abrumadora y súbita. Por eso es importante que tengas un estudio constante de la palabra de Dios, porque cuando vengan las mentiras del enemigo, tú puedas renovar tu mente con lo que está establecido. Tienes que luchar por no enfriarte espiritualmente, porque van a venir entonces otros caminos. Distraerte no es sanar, huir no es sanar. Y si te vas con las amigas no adecuadas, si estás rodeada de una familia no cristiana e inmadura y comienzas a escaparte, no a tener tiempo a solas contigo, sino a escaparte y a llenarte de otras cosas y a distraerte, y cuando vengas a abrir los ojos puede ser que ya estés lejísimos de Dios y te hayas llenado de cosas del mundo. 5, haz ejercicio físico. Se ha estudiado que los efectos que el ejercicio físico tiene sobre la ansiedad pueden ayudarnos bastante a reconstruir nuestra mente del afán. Y es buenísimo que mientras tú hagas ejercicio, también puedas tomarlo como un tiempo con Dios. Tú puedes ir estando corriendo en una máquina o algo, ir escuchando un podcast, puedes ir escuchando prédicas, puedes ir escuchando reflexión de la Biblia, recordando promesas de la palabra de Dios. O sea, que aún en medio del ejercicio estás meditando en la palabra de Dios. 6, elimina cosas de tu vida que no te den resultado. Tienes que identificar todo lo que se está apoderando de tu tiempo, en especial las cosas a las que damos prioridad que no suman nada, como manejar el tiempo que pasamos en las redes sociales, el tiempo que te adentras a una serie, a una película, a la lectura quizás de revistas, de libros divertidos, a la tecnología, cosas que no tienen nada de malo, pero que si te pasas tiempo ahí, demasiado, te das cuenta en un momento de que estás invirtiendo mucho tiempo en cosas que a la larga no te están edificando ni haciendo crecer y lo que te están es robando el tiempo de hacer las cosas que verdaderamente importan. Y una muy importante es que tienes que terminar lo que empiezas, o sea, no procrastinar. No dejar para después lo que ya puedes hacer ahora, vencerte a ti misma el cansancio, porque entonces cuando estás con el tema de que tienes algo pendiente, va a aumentar el afán. Vas a estar con la ansiedad, va a estar con la angustia de que no hiciste esto, no lo hiciste, y entonces al final terminas acumulando trabajo y la ansiedad sigue aumentando. Entonces, haz lo que tengas que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Y por último, aprender a decir que no. La palabrita que parece que más nos molesta al ser humano, y yo creo que es muy común en América Latina, en las mujeres y ni se digan los cristianos. O sea, no sé de dónde han sacado la idea que el decir no es una mala palabra, o que el decir no ya tú estás desagradando a Dios, o que el decir no la gente se va a ofender. Óyeme, que se ofende el que se tenga que ofender. Tienes que aprender a establecer límites saludables. Solamente tú y solo tú sabes cuándo puedes dar un sí y un no.
Siempre y cuando no sea un no de escapismo, un no de que no quieras buscar ayuda, un no de que sabes que ya tienes mucho tiempo diciendo no y no quieres salir de ese lugar, esa es otra cosa. Pero estamos hablando de un no que tienes que dejar de decir sí a todo siempre. Eres un ser humano, no eres una máquina. Tenemos que sacarnos ese concepto de que si tú dices que no a una invitación a predicar, estoy en desobediencia. Si le digo que no a mis líderes, estoy mal. Si le digo que no a esa amiga, se va a enojar. Si le digo, óyeme, no es tiempo para estar en círculos de personas inmaduras. Personas que no tienen límites, inmaduras, háblalo, tenle paciencia y si no ves ningún cambio, sigue tu camino. O sea, no hay tiempo para perder el tiempo. Vivimos tiempos difíciles y no podemos perder el tiempo en ñoñerías emocionales, más cuando está en juego tu salud emocional, tu propósito, tu identidad en Dios. Es imposible rescatar a todas las personas que nos rodean de todas sus situaciones. Ni siquiera Jesús anda con esa capa. Ya le entregó hace 2000 años el sacrificio de la cruz que iba a hacer. Y a veces nosotras queremos andar con esa cruz encima, creyendo que tenemos que estar salvando y resolviéndole a todo el mundo. Y sí tenemos que servir. ¿Recuerdan todo lo que hablé de la mujer tsunamita? Yo soy pro servicio, pero también soy bastante testigo, soy muy testigo, bastante, de lo que la falta de límites puede hacer en tu vida. Y lejos de demostrar amor con esto, lo que estamos haciendo es un daño y drenándonos a nosotros. Y por lo general, aquellas personas de las cuales tú no tuviste límites son las mismas que te van a decir que no te lo pidieron o que cuando algo salga mal te van a culpar o que cuando tengan la mejor oportunidad van a señalarte y van a seguir su camino. Entonces tienes que tomar en cuenta todas estas cosas si quieres vivir libre del afán. Les voy a leer ya el último párrafo que hay acá que me encantó y a ver, que está aquí ya al final, que la autora escribe. Dice, me parece que una de las lecciones más grandes que podemos derivar en este capítulo de María y de Marta es que debemos cuidarnos de la tentación de estar tan involucradas en las tareas del ministerio y de los afanes de la vida que nos olvidemos de nuestra fe, que nos olvidemos de que la adoración debe tener siempre la prioridad sobre cualquier trabajo. En estos tiempos tan acelerados y demandantes que vivimos, debemos cultivar más el espíritu de adoradora. Marta y María nos conectan con una gran verdad. Dios usa a todo tipo de personas con distintos temperamentos y caracteres diferentes. Él nos ha dotado de manera diversa por alguna razón y no debemos despreciarnos unas a otras, ni mirar a los demás con desdén solo porque somos diferentes. Marta fue una mujer sensible y fuerte mujer, con un corazón diligente, audaz, una extraordinaria capacidad de logística y servicio. María fue noble, fue pacífica, fue con una inusual predisposición de adoradora, así como una gran sed de aprender y de recibir todo lo que podía recibir de Jesús. Ambas cumplieron una función importante en su amor por Jesús. Cada una de ellas nos hace reflexionar en nuestras propias esferas de fortalezas, en lo que debemos mejorar. De ambas aprendemos algo para nuestra propia vida. Espero que el Espíritu Santo nos dirija a cada una de nosotras y cultivemos con diligencia las mejores cualidades de estas dos extraordinarias mujeres, tan distintas en el temperamento, pero devotas por igual a Jesús. Las afirmaciones de este capítulo. Estoy agradecida, Cristo, y por eso te adoro. Mi vida está entregada a ti por completo. El mejor antídoto para el afán será confiar en las promesas del Señor y descansar en sus dulces brazos. Vivo día a día sin permitir que el afán y la ansiedad me dañen. Me encuentro ligada a tu paz, Jesús, aun cuando el afán me haga sentir que me pierdo. Tu paz todo lo sobrepasa. Tu paz todo lo sobrepasa. Y la última, que fue de mis favoritas,
Cuando siento afán, sintonizaré mi alma con la paz de Dios. Señor, gracias. Permite que tu paz, esa paz que tú das, no como el mundo la da. Tú dijiste que la paz que tú dabas no se compara a la que da el mundo. Es una paz absoluta y yo te pido que esa paz, que yo he sido testigo de cómo es vivir perdiéndola, he sido testigo de la ansiedad, he sido testigo del miedo, Señor, de las noches de insomnio, de ese desasosiego. Asimismo, he sido testigo de cómo el ser perfeccionada en tu amor, el creer que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, el establecer tu palabra en mi vida, me ha llenado de una paz que sobrepasa mi capacidad, mi entendimiento. Y esa es la paz que yo te pido, Señor, de que todas las que vean este video, si aún no la han experimentado, que puedan experimentarlo, que puedan vivir reconociéndote como el príncipe de paz en sus vidas, y aquellas que ya la tienen, que nada ni nadie se las haga perder, Señor, sino que podamos ser intencionales en llevar todos estos pasos día a día, poniéndote a ti de primero, ser equilibradas y que todo lo demás consiga el orden y el equilibrio perfecto en nuestras agendas, tanto ministeriales como familiares o de trabajo, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima semana. Muy emocionada que estoy porque las clases van a seguir, bueno, siendo pregrabadas para algunas, pero algunas ya tendrán la oportunidad de estar en Zoom y ahí tendremos al final preguntas y respuestas. Esa parte no se graba, pero sé que vamos a tener un tiempo súper divino. Ya nos faltan solo 4 mujeres, ya comenzamos el conteo regresivo, la cuenta final, y la número 7, la próxima semana, va a ser la mujer con flujo de sangre. Una mujer que lo desafió todo por fe. Que Dios te bendiga y recuerden que espero leerlas en los comentarios.